Hola, en este tutorial vamos a mostrarte algunos de los errores más comunes que pueden surgir mientras utilizas el motor de decisiones. Vamos entonces a testear una consulta sobre una política que recién activamos. Accedemos a la sección Políticas y hacemos clic en Ejecutar política sobre la que queremos testear, completamos los datos o usamos una transacción previa. Para más información de cómo utilizar esta sección de la plataforma, te dejamos en la descripción de este video el tutorial Cómo ejecutar una transacción. Hacemos clic en Ejecutar y en este caso podemos ver que el motor responde con un mensaje de error. Para interpretar mejor este error, podemos ver que el motor no está encontrando la variable capital disponible en el nodo binario número 13. A partir de este error, tomamos el número de transacción que nos da el motor, accedemos a la sección Transacción, Transacción por ID, pegamos el número y hacemos clic en Buscar. Luego, hacemos clic en Ver camino ejecutado, que nos lleva a la traza, donde vamos a ver que la consulta pasó por todos los nodos que tienen sombra. En este caso, se cortó en el nodo 13, donde hubo un error. Para resolver el error, que en este caso es variable no encontrada, hacemos doble clic en el nodo y dentro del editor hacemos clic en la lupa, para chequear si la variable que no está encontrando está generada o no. Si cuando la buscamos no está, tendríamos que asegurarnos primero haberla creado, luego que no se haya creado con otro nombre o bien que el proveedor de datos que debería traer esta variable efectivamente lo haga. Si no puedes resolverlo, escríbenos a support@uflow.biz. Otra causa asociada a este tipo de errores es la configuración incorrecta del nodo llamado. Cuando lo estamos configurando, tenemos que asegurarnos que todos los parámetros de entrada de la política invocada sean cargados correctamente. Para no olvidar ninguno, lo primero que podemos hacer es clic en el botón Importar parámetros. De esta forma quedarán importados de manera automática los nombres de todos los parámetros necesarios. Luego lo que tenemos que hacer es, en el campo Valores parámetros, completar en el mismo orden que cargamos los nombres las variables que van a contener los valores de los parámetros. Te recomendamos que utilices la lupa una vez más para asegurarte que estés utilizando variables existentes. Uno de los errores más comunes es que los nombres y los valores queden configurados en órdenes distintos. El motor no responderá con un mensaje de error, pero se estarán enviando valores incorrectos a los parámetros. Por ejemplo, esta sería la forma correcta de configurar el nodo. En cambio, si lo completamos de manera desordenada como en este ejemplo, el motor nos va a dejar guardar la configuración, pero luego el valor documento de identidad va a ser enviado al parámetro apellido y nombre. Otro error común es elegir mal el tipo de variable que queremos almacenar. Por ejemplo, cuando estamos generando una variable, en tipo elegimos número entero y en la fórmula se le asigna un texto. Esto hace que cuando corramos la política y pase por este nodo, no pueda generar la variable por un error de formato. Vamos a correr entonces una transacción para hacer la simulación del error. Cuando el motor quiere generar la variable calificación con formato texto, tal como configuramos en la leyenda de la fórmula, se encuentra con que es un número y no lo puede convertir. Para resolver este error, vamos al nodo que tiene problemas y le cambiamos el formato al campo tipo, en este caso de número entero a texto. Un caso particular de este error es cuando elegimos un número entero para almacenar un número que tiene más de 11 dígitos. En este caso, el motor dará un error de overflow, es decir, que supera el máximo tamaño del número más grande permitido por la plataforma. Ahora corremos ese caso y vamos a ver que el motor responde con el error. Para solucionarlo, volvemos al nodo donde está el problema y le modificamos el formato para que deje de tomarlo como un número entero y lo tome como un número real. Otro de los errores comunes es el relacionado a la configuración de un nodo de archivo plano. Para ver más detalles sobre este error, te dejamos en la descripción de este video el link al tutorial Nodo de origen de datos archivo plano. En este tutorial mostramos algunos de los errores más comunes que pueden surgir mientras utilizas el motor de decisiones. Esperamos que te haya servido para resolverlos. Gracias, nos vemos en el próximo tutorial.